Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 264 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo, promovido por la entidad inmobiliaria La Roca Sociedad Anónima contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. La entidad mercantil promotora del amparo señaló como acto reclamado el auto de 21 de marzo de 2017 que emitió la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, que declaró con lugar el recurso de apelación planteado por Eric Alejandro Morales Batén y como consecuencia revocó el auto impugnado de fecha 19 de diciembre de 2016 que declaró con lugar el incidente de pago por consignación promovido por la amparista, emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Quetzaltenango. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado de fecha 12 de diciembre de 2017, consideró: el acto reclamado carece de fundamentación debida que vulnera derechos constitucionales al utilizar un procedimiento no reconocido al acudir al incidente para hacer una declaración de inexistencia contractual y del negocio jurídico, lo cual es propio de un procedimiento de conocimiento al considerar, abre cita, esta sala establece que si bien es cierto obra en autos a folios 15 y 16 fotocopia legalizada del acta notarial en la que se hace constar la negativa por parte de acreedor en recibir la cantidad supuestamente adeudada, que si bien no fue impugnada de nulidad o falsedad por la otra parte, puede decirse que la misma únicamente prueba tal circunstancia, es decir, que el acreedor no quiso recibir la cantidad que se le adeuda y en consecuencia la procedencia de la consignación, mas no la validez del pago. Así también obran a folios 10 al 13 de la pieza de primera instancia un documento que se denomina Acuerdo de Explotación Cantera Shela, en las que se consignan varios temas, entre ellos, en el cual al final aparecen dos firmas ilegibles. A este documento, si bien no fue impugnado de nulidad y falsedad, únicamente hace referencia a puntos sobre los cuales se perfeccionarían los contratos posteriores, ya que no establece elementos necesarios de un contrato en cuanto a las personas, modo, lugar y tiempo de pago, extremo que se reafirma con la declaración de parte, en la que se puede constatarse que el consignatario, si bien reconoce que se elaboraron acuerdos, estos solamente constituían la base de los contratos respectivos. Sin embargo, ello no podría considerarse fundamento para los supuestos a establecer para que una consignación sea aprobada. El artículo 1251 del Código Civil, que resulta de aplicación también para los contratos mercantiles, señala: resulta oportuno citar dicho precepto legal dado que dentro de las actuaciones únicamente se establece la existencia de acuerdos de extracción y explotación minera que no se perfeccionaron, dado que no quedó establecido quiénes son las personas contratantes, si existe capacidad legal y tampoco el consentimiento de las partes, aun cuando el objeto del mismo se haya establecido. Ello resulta insuficiente para que dicho negocio jurídico, extracción y explotación minera, considerándose que aunque se trata de un negocio jurídico sui generis, no puede obviarse elementos necesarios para su validez. De esa cuenta tampoco se establecen las personas, modo, tiempo y lugar del pago, y que el reconocimiento judicial practicado en el lugar de operaciones únicamente prueba dicho extremo. Cierra la transcripción. Análisis intelectivo que denota que el acto reclamado carece de la fundamentación debida, toda vez que la sala objetada resolvió de forma errada y arbitraria, sin efectuar un análisis lógico y jurídico de forma separada de los aspectos fácticos y legales sobre los cuales descansa su decisión, al no tomar en consideración los medios de prueba aportados por la entidad postulante, ya que con ello se pretende acreditar la existencia de un negocio jurídico mercantil y como consecuencia el derecho de pagar lo acordado de conformidad con el documento suscrito entre ambas partes, que por su naturaleza no requiere mayor formalismo.
extralimitándose al utilizar el incidente para hacer una declaración de inexistencia contractual y de negocio jurídico, lo cual es propio de un procedimiento de conocimiento, en virtud de lo cual la sala reprochada no puede pasar sobre lo dispuesto en la ley rectora del acto reclamado, cuyo objeto del incidente de consignación de pago es establecer de acuerdo a los medios probatorios por el consignante su procedencia para que produzca sus efectos de acuerdo a los requisitos que para el efecto exige tanto la ley sustantiva como adjetiva civil, lo que no ocurre en el presente caso. De ahí que el acto reclamado carece de fundamentación debida que permita de manera clara y congruente conocer los motivos por los cuales la autoridad reprochada arribó a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y, como consecuencia, revocar el auto impugnado. Al no haber realizado ese análisis, la sala denunciada incurre en una indebida fundamentación del fallo que se reprocha, por lo que este tribunal considera que es procedente otorgar la acción intentada con el objeto que la autoridad objetada fundamente y motive de forma clara y precisa la resolución reprochada atendiendo a las consideraciones expresadas con anterioridad. Con base en lo antes acotado, esta Cámara llega a la conclusión que la sala reprochada no contó con la motivación debida y ante la falta de ella la resolución objetada es arbitraria, por lo que debe otorgarse el amparo solicitado, dejando en suspenso en forma definitiva la resolución que constituye el acto reclamado, la que deberá ser sustituida por otra que, indistintamente del sentido en que sea pronunciada, cuente con la fundamentación debida respecto de los motivos de inconformidad fundantes que hizo valer la entidad postulante. Este tribunal estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas judiciales. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga en definitiva el amparo solicitado por la entidad inmobiliaria La Roca Sociedad Anónima a través de su gerente general y representante legal María Alejandra Morales López contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil y Familia, y en consecuencia deja en suspenso la resolución del 21 de marzo de 2017 dictada por la Sala objetada, restituye a la entidad postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la entidad postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 10 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas por las razones consideradas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante tercero interesado y requiriente de la vista pública, Eric Alejandro Morales Batten, quien actúa con el auxilio del abogado Vilgaí Natael Santizo Ochoa, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, debo de decir al inicio que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, llenando todos los requisitos que la ley de la materia establece, otorgó la licencia minera LEX 533, conocida también como Rocas de Shell Azul, al señor Eric Alejandro Morales Batten. Con ese antecedente y en determinado tiempo,
la ahora amparista y el señor Morales Batten iniciaron conversaciones con la idea de hacer negocios. Para ello se generó un documento. En ese documento hay 4 ejes principales. Dentro de esos ejes principales está la venta de material minero a la ahora amparista. Hay otros ejes como la renta de un pedazo de terreno propiedad del señor Morales. Sin embargo, cuando se genera este documento que contiene esos 4 ejes, la persona que se hizo pasar como el supuesto representante de esta sociedad, como gestor de negocios, envía vía correo electrónico al señor Morales con una serie de anotaciones a esto y dice: no me interesa, por ejemplo, rentar el terreno, no me interesa este otro rubro, no me interesa este otro rubro. Al no interesarle esos rubros, obviamente no hay un acuerdo de voluntades. Al mismo tiempo, el ingeniero Morales hace otras anotaciones al mismo documento, toda vez de que era el marco para llegar al acuerdo final. Y en la parte final de ese documento, que obra tanto en el expediente de juez de primera instancia civil y en la sala, se dice al final razón. Estos acuerdos deben de concluir con contratos, es decir, en escrituras públicas. Y la entidad ahora amparista remite un correo electrónico y adjunta unas minutas que contiene todo lo contrario a lo que se había discutido. Es decir, se había discutido la venta de material. Dentro de las minutas ya no se habla de venta, sino se habla de otra institución, cosa que no hay acuerdo de voluntades. Sin embargo, la entidad inmobiliaria La Roca, sin tener contrato firmado por el titular de la licencia, empieza a hacer explotación de la cantera. Cuando se hace esta explotación, el titular de la cantera, por las responsabilidades que la ley de la materia le otorga, lo comunica al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas le requiere a la ahora amparista que acredite cuál es el derecho que tiene para estar haciendo explotación dentro del derecho minero otorgado por el Estado al ingeniero Morales. Lo que ingresa es ese documento que tiene una serie de anotaciones. El propio Ministerio de Energía y Minas dice: señores, este no es un contrato. Como no es un contrato, entonces ustedes están de manera ilegal haciendo una explotación dentro del derecho minero que yo, como parte del Estado, le he otorgado al ingeniero Morales. Este documento fue presentado en un incidente donde se pretendía consignar un pago. Dentro de los puntos que se habían acordado era el precio por metro, más impuestos. Al hacer la explotación ilegal no hay control de nada, es decir, no se pueden medir cuántos metros han sacado, no se puede medir cuántos metros han vendido, no se sabe si al momento de vender están diciendo o no la verdad. Sin embargo, hacen una cantidad que no sé cómo la sacaron y dice: entonces a él le consignamos una cantidad de dinero para que la reciba. Si no hay una relación contractual, no hay obligación de parte del ingeniero Morales de recibir el pago, porque no hay relación contractual.
Al acudir al incidente, obviamente el ingeniero se opone y dice: no recibo esa cantidad de dinero. ¿Por qué razón? No tengo el derecho de recibirlo, ni ellos la obligación de pagarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un contrato. Al no existir un contrato y al requerirles el Ministerio de Energía y Minas el contrato, llevan ese documento alterado porque tiene una serie de anotaciones manuscritas. Ya el ministerio les dijo: este no es contrato, y entonces el ministerio los castiga con una multa y pagan la multa. Al pagar esa multa están reconociendo tácitamente la ilegalidad que ellos están cometiendo al estar explotando dentro de un derecho minero que no les corresponde. Y luego, al insistir en seguir explotando de manera ilegal, el ministerio los castiga otra vez con otra multa. En ese ínter, la señora representante firma un documento en el cual le dice al Ministerio de Energía y Minas: presento mi plan de retiro. Es decir, mire, ya me multaron una vez, ya pagué la multa, me imponen otra multa, desconocemos si la han pagado hasta el día de hoy, pero aquí está mi plan de retiro y me voy a retirar. Esto también lo presentan al juzgado de primera instancia y dice: me retiro. Pero al día de hoy siguen con la explotación ilegal de la cantera. Es decir, presentaron el documento que se retiraban, pero no se retiran. Hay una segunda multa y no nos interesa si la han pagado o no. La ley de minas nos habla claramente que el Estado de Guatemala es el titular del subsuelo y que por lo tanto es él el que otorga las licencias. Si el ingeniero tiene esa licencia y no se llenan los requisitos para que un tercero explote esa licencia, obviamente, primero, no va a haber un acuerdo de voluntades. Requisito sine qua non para que exista una relación civil o comercial. Segundo, ese supuesto acuerdo de voluntades dice: a mí el punto 1, 2, 3, 4 no me interesa, por lo tanto solo me interesa uno de esos. Y como solo ese me interesa, entonces solo voy a hacer uso de ese derecho y el resto lo ignora. Por lo tanto, jamás se puede decir que hay un acuerdo de voluntades. El juez de primera instancia, ampliamente complaciente con la entidad ahora amparista, dice: con lugar el incidente, ignoró toda la prueba del ingeniero. Por eso acudimos a la sala. Al acudir a la sala jurisdiccional, la sala, con el tino debido y haciendo uso del derecho, dice: este no es contrato. ¿Por qué razón? Las consideraciones que están en el Código Civil, y hace otras consideraciones, y por lo tanto dice: no es contrato. Al no haber contrato, entonces deniega lo que fue decretado por el juez de primera instancia. Como el derecho supuesto de la amparista fue conculcado por la sala, es decir, que a la ahora amparista le urge tener de parte del ingeniero la firma de un contrato. Y como no lo tiene, entonces utiliza estos mecanismos, primero para atrasar una resolución apegada a derecho, y segundo, para seguir explotando de manera ilegal, porque el ingeniero nunca ha firmado con ellos, ni con nadie más, ni con persona individual o persona jurídica, persona nacional o persona internacional, algún contrato que faculte que exploten
esa licencia minera. A nadie le ha firmado. Como a nadie le ha firmado y la sala resolvió conforme a derecho, entonces vienen y tratan de confundir las cosas. Parte de los argumentos hablan sobre los principios filosóficos del comercio y los confunden a tal grado que ¿cómo va a haber buena fe dentro de los comerciantes cuando de una parte no hay buena fe? Es decir, esa no es la buena fe dentro del comercio. La buena fe dentro del comercio es hacer las cosas claras, y no solo claras, todas visibles. De lo contrario, no hay buena fe, y el principio de la buena fe no existe en este caso. La verdad sabida, que es otro de los principios que ellos dicen que se violentaron, tampoco, porque la verdad sabida ya se sabe de antemano que mientras no haya contrato firmado por el titular de la licencia minera, el que esté explotando esa licencia es ilegal y no hay otra salida. Otro de los principios que hacen ver es que se les violentó el derecho de defensa. Y nunca se violentó el derecho de defensa de la amparista, nunca. El inicio en el juzgado de primera instancia, ellos son actores. Abogado Santizo Ochoa, si desea compartir el tiempo con el ingeniero Morales Batten, le quedan 3 minutos. Gracias, señor presidente. Decía que nunca se conculcó el derecho de defensa porque ellos actuaron como actores. Y en la sala jurisdiccional, ¿qué tipo de defensa podían hacer si no tienen medios de prueba? No se puede hacer defensa si no hay medios de prueba. Es decir, simplemente no hay un contrato. Al no haber un contrato, simplemente son ilegales. Al ser ilegales, pues están en contra de todos los principios que ellos mismos predican, pero que tampoco los creen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Santizo Ochoa. Queda en el uso de la palabra al ingeniero Morales Batten. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, señoras y señores, muy buenos días. Por ser el tema de minería un tema tan delicado y sui generis, como lo calificó la honorable sala de Quetzaltenango, prueba de ello es la gente que está manifestando allá afuera por temas también relacionados con la minería. Se había acordado que se harían los contratos respectivos. Existen las minutas tal como obra en el expediente que está en manos de ustedes, pero nunca se perfeccionaron y no nacieron en la vía jurídica, por lo que el amparista no tiene legitimación activa para interponer el amparo, ya que no hay ningún contrato que nos ligue y están haciendo una actividad ilegal, tal como lo manifestó el licenciado y tal como ellos mismos lo aceptaron ante el Ministerio de Energía y Minas, pagando la multa y presentando un plan de retiro por tener ellos una actividad de extracción ilegal, el plan de retiro, el cual nunca cumplieron. Y con la resolución bien sustentada de la honorable sala, que vio todos los hechos, porque incluso tuvimos también una vista pública en Quetzaltenango, donde ellos expusieron todos sus argumentos y todos los derechos, igual que nosotros, no concurren ni se dan las circunstancias para que se les otorgue el amparo en definitiva. Ya había sido revocado por unanimidad por esta honorable Corte el amparo provisional que les había sido otorgado y obra en el expediente 4714-2017 de fecha 23 de octubre del año 2017, por lo que le solicito a la honorable Corte en forma atenta y respetuosa que sea denegado el amparo en definitiva y se resuelva conforme a derecho. Les agradezco mucho por su atención y el tiempo que nos brindaron. Muchas gracias, ingeniero Morales Batten. La audiencia continúa con la intervención como solicitantes del amparo de la inmobiliaria La Roca Sociedad Anónima por medio de la gerente general y representante legal María Alejandra Morales López, quien actúa con el auxilio del abogado Sergio Ernesto Tucush Quemé, quien queda en el uso de la palabra.
Muy buenos días, honorables magistrados, muy buenos días a los presentes. De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, evacuamos la presente audiencia en el sentido siguiente. El análisis que hace la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio mediante sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017 es un análisis que hace conforme y apegado a los derechos constitucionales que le asisten a mi representada. Esto en virtud de que analiza lo que es el derecho de defensa que está integrado dentro del debido proceso. Un debido proceso que todo órgano jurisdiccional debe de respetar, apegado al orden constitucional, lo cual se hace mediante la sentencia emitida de la Corte Suprema de Justicia. Esto en virtud de que el acto reclamado, que es el auto de fecha 21 de marzo de 2017, emitido por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango, se vulneró el derecho de defensa de mi patrocinada. Esto en virtud de que no se hace un análisis lógico, intelectivo, en los hechos postulados, los medios de prueba que fueron ofrecidos, propuestos y diligenciados dentro del incidente que fue objeto de apelación. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia sustenta a través de de cada uno de los considerandos de su sentencia, por qué fue vulnerado el debido proceso, porque no existe una fundamentación, una debida fundamentación y una motivación de la sentencia. Acoge este fallo en relación a las sentencias emitidas por la Honorable Corte de Constitucionalidad, las cuales me permito dar lectura con autorización del presidente. Al lugar puede hacerlo, abogado. Las sentencias con las cuales sustenta la sentencia emitida el 12 de diciembre de 2017 son sentencia de fecha 7 de marzo del 2007 dentro del expediente 2628-2006, sentencia de fecha 13 de julio de 2011, expediente 1719-2011, sentencia de fecha 24 de abril de 2012, expediente 4721-2011, sentencia de fecha 1 de abril de 2014, expediente 3195-2013, sentencia de fecha 13 de noviembre de 2012, expediente 3127-2012, sentencia de fecha 27 de febrero de 2014, expediente 3929-2013, en la cual la Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido distintos fallos en mención a la fundamentación o motivación que debe de existir en cada una de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, la cual fue omitida por la Sala de Apelaciones al indicar la inexistencia de un contrato cuando dentro del mismo se estaba ventilando lo que era un pago por consignación, discutiéndose si es un contrato civil o es un contrato mercantil, toda vez que contiene un negocio jurídico y que fue plasmado a través de un acuerdo de voluntades dentro del acuerdo acuerdo de explotación Cantera Xela, en el cual existen derechos y obligaciones de ambas partes y que dentro de la declaración de parte que realizó el señor Eric manifestó de su existencia de dicho contrato. Asimismo, da una autorización verbal para que la inmobiliaria venga y haga la explotación
desde octubre de 2013. Y él presenta una denuncia hasta el año 2015, pasando 2 años. Entonces nos extraña que haya pasado tanto tiempo, si existía una inconformidad, si existía un derecho que había sido vulnerado para él, presentar una denuncia 2 años después, ¿verdad? Cuando en ese mismo momento, al darse cuenta de esa explotación, hubiera presentado la denuncia correspondiente, hubiera alegado los derechos que fueron vulnerados por él. Pero no, él tuvo inconformidad en relación a lo que habían acordado y viene y pasaron los 2 años y presentó la denuncia. Y después hace una serie de manifestaciones dentro del incidente de pago de consignación, así como en la sala de apelaciones, y el día de hoy también hacen un resumen de lo que sucedió tanto dentro del pago de consignación y dentro de la sala de apelaciones, pero no se concretan en manifestar el agravio que le causa la sentencia, analizando lo que resolvió dicha Corte Suprema de Justicia, al indicar que fue vulnerado a mi representada el derecho de defensa, debido proceso, por la falta de fundamentación y motivación en la sentencia. Y es clara la Corte Suprema de Justicia al indicar que regresen las actuaciones a dicha sala y que emita un nuevo fallo, indistintamente del fallo que vaya a conocer, pero obliga a que analice cada uno de los medios de prueba, cada una de las postulaciones que se hicieron al promover el incidente y al evacuar el mismo. Por lo tanto, nuestra pretensión es de que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de diciembre del 2017 y se hagan las demás consideraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Tucush Quemé. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del auxiliar fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado, buenos días, y a los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Esta representación entiende que el papel que juega el Ministerio Público es único y exclusivamente para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, es decir, no hay ningún interés. A través de esa imparcialidad, esta representación ha llegado a la conclusión y, número 1, me puedo permitir empalmar las argumentaciones tanto jurídicas como fácticas que los colegas ya han expuesto. Consideramos que le asiste la razón y la tesis argumentativa que el apelante ha expuesto, toda vez de que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara y enfáticamente a indicar que es conditio sine qua non que exista un agravio. Este tiene que ser de relevancia constitucional para que por medio del amparo, pues obviamente pueda emitirse y entrar al enjuiciamiento respectivo. La misma Corte se contradice toda vez de que en la sentencia el Tribunal Constitucional no le alcanza para indicar que la autoridad no fundamentó su fallo. Es una tesis a todas luces incongruente, alambicada e ilógica, toda vez de que la sala sí fundamentó el fallo. Es decir, la misma Corte de Constitucionalidad ha indicado que el tribunal o sala que conozca de alzada debe de emitir un fallo congruente, categórico y claro que dé respuesta a todos los argumentos que obviamente el apelante expone en su recurso. Razón por la cual consideremos y concluimos que sí le asiste la razón al apelante. Concluimos que efectivamente al momento de interponerse el amparo, la sala sí había actuado dentro del marco legal de sus atribuciones y de sus funciones. Solicitamos de forma respetuosa que el recurso de apelación sea declarado con lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.